Buenas jóvenes, bienvenido a este tema de ángulos del área de la geometría. Vamos a empezar definiendo lo que es un ángulo. El ángulo viene del vocablo latino angulus, que significa encorvado. Hace referencia al espacio que se forma entre dos semirrectas que comparten un mismo vértice. Los ángulos se pueden representar de diferentes formas. Podemos utilizar una letra mayúscula en su vértice, como aparece en la figura y su notación. O podemos utilizar también tres letras mayúsculas, pero con la observación de que cuando utilizamos esta forma de escribir los ángulos, el vértice tiene que escribirse en el centro. Así que nosotros podemos escribirlo como ángulo BAC o como ángulo CAB. También podemos utilizar letras en minúscula o letras del alfabeto griego, pero colocadas donde está la apertura o la amplitud del ángulo, como se muestra en la figura. Vamos a hablar de la unidad de medida de ángulo. Las más usadas son el grado sexagesimal y el radián. Ejemplo de grado sexagesimal: 30 grados, menos 60 grados, 130 grados, 390 grados. Ejemplo de radián: 2pi, 2 tercios pi, como también podemos colocar ángulos negativos en radián. El instrumento que se utiliza para medir los ángulos se llama transportador. Los números de arriba del transportador se utilizan para medir ángulos positivos y los números de abajo se utilizan para medir ángulos negativos. Vamos a ver cómo se clasifican los ángulos. En este caso lo vamos a clasificar de acuerdo a el grado sexagesimal. Tenemos un ángulo nulo, es aquel que su lado inicial coincide con su lado terminal. Su valor es 0 grados. Un ángulo agudo es aquel que mide entre 0 y 90 grados. Por ejemplo, 30 grados, 45 grados, 60 grados, 85 grados son ejemplos de ángulo agudo. Un ángulo recto es aquel que mide exactamente 90 grados. Los ángulos rectos aparecen en muchas figuras geométricas, como por ejemplo los triángulos rectángulos, cuando se trazan rectas perpendiculares, cuando se trazan alturas. Un ángulo obtuso es aquel que mide entre 90 y 180 grados. Por ejemplo, de ángulos obtusos tenemos 100 grados, 125 grados, 150 grados. Un ángulo llano es aquel que mide exactamente 180 grados, es decir, la mitad de una semicircunferencia. Un ángulo oblicuo es aquel que mide entre 180 y 360 grados. Por ejemplo, 200 grados, 270, 300 grados son ejemplos de ángulo oblicuo que también se le llaman cóncavo. Y un ángulo perigonal es aquel que mide 360 grados, también se le llama ángulo de giro, ángulo completo, una revolución. Vamos a ver la relación que hay entre los ángulos. Se dice que cuando los ángulos son iguales es porque tienen el mismo valor o el mismo número de grados. Los ángulos son consecutivos, se llaman consecutivos cuando tienen el vértice y un lado en común. Ángulos adyacentes, en este caso, tienen un lado común y los otros dos lados no comunes sobre una misma recta. En realidad los ángulos adyacentes también son consecutivos, pero con esta característica. Ángulos complementarios son aquellos ángulos que suman 90 grados o que al sumar forman un ángulo recto. Los ángulos suplementarios son aquellos que al sumarlos, en este caso, suman 180 grados o forman un ángulo llano. Ángulos opuestos por el vértice, en este caso tienen el vértice en común y los lados de cada uno prolongación de los otros dos. Los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Vamos a ver algunos problemas donde involucran suma de ángulos.
y que posiblemente les aparezcan en la prueba que se le va a colocar para entrar a la universidad. Cuando uno ve problemas de geometría, tiene que enfocarse en lo que va a buscar. Lo importante es tratar de escribir algo que está gráficamente en el mundo entonces algebraico, ya sea de una ecuación de primer grado, una ecuación de segundo grado, una igualdad, que nos permita buscar ese valor. En este caso observamos que el ángulo Z está aquí y que el ángulo Z y 30 grados forman un ángulo de 180 grados. Por lo tanto, yo puedo utilizar una igualdad donde me permita sumar Z más 30 igual a 180 y convertir esto en una ecuación de primer grado con una incógnita. De ahí, como es una ecuación de primer grado con una incógnita, despejamos la Z y nos da entonces que Z tiene un valor de 150 grados. A veces algunos datos que le aparecen en la figura no se utilizan, pero es para que ustedes entonces deduzcan que esos datos no son parte del problema. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Nos piden determinar el valor de la incógnita X en esa figura. Lo primero que analizamos es que ellos están sobre una recta y que los dos ángulos forman un ángulo llano, es decir, suman 180 grados. Por consiguiente, yo puedo utilizar este principio e indicar que los dos ángulos suman 180 grados. Esto me permite escribir esto como una ecuación de primer grado con una incógnita. ¿Cómo se resuelven todas las ecuaciones de primer grado con una incógnita? La parte literal se deja en un lado de la igualdad y la parte no literal, o la parte que no lleva la incógnita o la variable, pasa para el otro lado de la igualdad. De ahí usted tiene que reducir términos semejantes, ya sea con la suma o con la resta. En este caso, en el lado izquierdo sumamos y en el lado derecho, como no todos tienen el mismo signo, usted entonces suma 180 más 15. Como no se permite calculadora, todos los pasos o procesos tienen que hacerlo manualmente. Y después le quitamos 20 grados. Nos daría 175 grados. De ahí despejamos la incógnita y dividimos manualmente, porque repito, no se puede usar calculadora. Nos daría entonces 35 grados. El valor de la incógnita es 35 grados. Vamos a ver este problema. Primero leemos qué nos piden buscar. Nos piden buscar la suma de A más B más C, es decir, este ángulo más este ángulo más este ángulo. El camino más corto es que ustedes deduzcan que estos cuatro ángulos forman un ángulo completo o un ángulo de giro o una revolución. Es decir, que la suma de los cuatro ángulos es igual a 360 grados. De ahí, como nos piden esta suma, esto es lo que usted tiene que despejar. Esta es una ecuación que tiene tres incógnitas, pero en este caso no nos piden encontrar el valor de ninguna de ellas, sino la suma de las tres. Así que nos daría 260 grados. Observe que yo también me puedo ir por la vía de que A más 100, es 180 grados. Y puedo encontrar el valor de A y que B más C suman 180 grados. Así que yo puedo entonces sumar esos dos resultados. Ese sería el camino largo. Muy bien.
Vamos a ver esta figura y los datos que nos proporcionan. Nos dicen que el ángulo AOB es este ángulo de aquí, mide 90 grados. Y el ángulo COD, este de aquí, mide también 90 grados. Nos piden entonces encontrar la suma del ángulo COB, que es todo este ángulo de aquí, todo este ángulo es COB, más el ángulo AOD, que es este de aquí. Nos piden sumar esos dos ángulos. Si ustedes ven, esta notación de 3 letras es larga para hacer un problema. Si ustedes gustan, pueden cambiar esa notación por letras minúsculas y la colocan en la abertura o la amplitud del ángulo. Aquí ponemos X, por ejemplo, aquí Y y aquí Z. Como nos dicen que el ángulo AOB es este ángulo de aquí, mide 90, así que yo puedo decir que Y más Z es igual a 90 grados. Y el otro dato que nos proporcionan es que el ángulo COD, que incluye X y Y, también mide 90 grados. X más Y miden 90 grados, porque ellos son ángulos consecutivos. Aquí tenemos una ecuación que tiene dos incógnitas y aquí una ecuación que también tiene dos incógnitas. Pero ¿qué observamos entre ellas? Que tienen en común la letra Y. Por lo tanto, yo puedo hacer una igualdad porque como están igualadas a 90 grados, yo puedo decir que 90 grados es igual a 90 grados. Por consiguiente, Y más Z tiene que ser igual a X más Y. Observen que como Y es igual, en diferentes lados de la igualdad yo lo puedo cancelar y me queda que Z es igual a X. Es un resultado importante porque por lo menos puedo decir que este ángulo mide lo mismo. Vamos a enfocarnos en lo que nos piden. Nos piden la suma del ángulo COB más el ángulo AOD. Si vemos el ángulo COB es X más Y más Z y el ángulo AOD es Y. ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, podemos utilizar el resultado anterior donde demostramos que Z es igual a X. Significa que esta Z yo la puedo cambiar por X. Y me quedan entonces términos semejantes que puedo reducir. 2X más 2Y. ¿Y qué podemos encontrar aquí? Que hay un factor común 2. Así que yo puedo decir que 2 multiplicado por X más Y. Y X más Y, nosotros lo vimos acá que vale 90 grados. Y si multiplicamos, entonces llegamos a la conclusión de que la suma del ángulo COB más el ángulo AOD es igual a 180 grados. Observe que este problema lo trabajamos con igualdades y podemos llegar a encontrar el resultado que nos piden. Hasta aquí entonces, jóvenes, el tutorial sobre ángulos.